que ojalá también puedan checar, que también utiliza mucho de los recursos cinematográficos, como movimientos de cámara, sonido, la dirección de arte, para poder hacer que la película realmente funcione. Una película muy barata, eh, según entiendo, costaba así como 20,000, 30,000 dólares, o sea, una cosa muy, muy barata, que se llama Insidious, que la tradujeron acá como La Noche del Demonio, no sé si la hayan visto. También está en Netflix, creo, no estoy seguro, pero creo que también está en Netflix. Y una película de este director que se hizo muy famoso después de hacer esa película, lo llamaron para hacer otras películas, además de que siguió escribiendo. Y bueno, se volvió famoso justamente porque sus propuestas eran muy buenas y relativamente sencillas. Pasa mucho. Me imagino que ustedes han de haber visto alguna película de este cineasta chicano, mitad mexicano, mitad estadounidense, que se llama Robert Rodríguez. ¿Qué han visto de Robert Rodríguez? El mariachi. Mini Pero, espías. pero no es tanto de terror, o sí es como... O sea, Mariachi es Hay otro... una no. de terror con No, ¿cómo no. se llama? No, el Con mariachi Dust es. Till Dawn. ¿Cuál? ¿Cuál La dices? de Desde el crepúsculo al amanecer. Ah, claro. No, no me refiero a que él haga cine de terror. El Robert Rodríguez, o sea, me refiero más bien a este tipo de cine que utiliza pocos recursos y, o sea, económicos y que logra grandes resultados. Robert Rodríguez empezó haciendo películas muy baratas también. Empezó haciendo películas como El Mariachi, por ejemplo, pero no sé si hayan visto El Mariachi con Antonio Banderas. No me refiero para nada a esa película, me refiero a la primera versión que se hizo de Mariachi, que es una versión en donde no aparece prácticamente ningún actor reconocido y que se filmó una parte en México y otra parte en Estados Unidos. Una película muy, muy barata y que también dio muy, muy grandes resultados en taquilla, lo cual hizo que Robert Rodríguez también pues fuera muy atractivo para Hollywood, ya que él hacía películas muy baratas, que se veían muy bien y además ganaban mucho dinero. Perdón. Y ese es justamente el caso de Insidious, por ejemplo, de este otro director, y de muchas seguramente han visto que se hicieron primeramente con versiones muy baratas, low budget, y ya luego se hicieron en versiones caras. ¿Recuerdan alguna versión en ese sentido que hayan visto dos veces en la misma película, pero una vez con actores famosos y otra no? La verdad ni siquiera había escuchado que eso pasara. Así es. Pues, no. Otra película. Ajá. Sam Raimi, no. ¿Al último? Mark Webb. Ah, ok, ok. John Watts. No, no sé cómo se llama. No he visto las últimas de Spider-Man, y eso que era su súper fan. ¿Patricio? Iba a mencionar también lo de los cortos que sí he visto de esos, por ejemplo, el de Frankenweenie que hizo Tim Burton, que ya después Okay. la película esa se hizo en animación, pero sí buscó muchos más actores y así. También lo que me recuerdo es de que no entra en una saga, la primera película luego se hace súper barata, por ejemplo la del Juego del Miedo, la primera se hizo así súper así barata, así a más no poder, y tuvo tanto éxito que ya van como 9, 10 partes ya. Sí, efectivamente se hizo una saga. ¿Elliot? También la de Whiplash, primero fue un corto que hizo sin el actor protagonista, no me acuerdo cómo se llama el actor protagonista, pero nada más la hizo con otro actor y con J.K. Simmons, y de ahí sacó el presupuesto para la película. Para la peli. Y sin embargo, la peli no se cae, ¿eh? Porque es muy curioso, ahorita que lo mencionan, hacer cortometrajes que funcionan muy bien como cortos y a la hora de hacerlo largometraje se torna aburrido, claro, porque es la misma trama pequeña, simplemente que estirada, y entonces de momento, pues los diversos recursos narrativos, la historia, la trama, pues desaparece, se diluye ante la duración de la propia película. ¿Sara? Yo he escuchado, por ejemplo, muchas películas así de terror coreano o japonés que hacen luego la versión Hollywood, así como El Aro, creo que incluso era una de esas. Ujú. Claro, El Aro, Dark Water, este, híjole, de ahí sí hay un chorro, ¿eh? The Call, o sea, la llamada se llama.
Yo sí he visto como 4 o 5 en su versión japonesa que luego pasan a versiones gringas. Ah, pues nada más ni nada menos que han de haber visto una que se llama Los Juegos del Hambre. Sí. Los Sí. Juegos del Hambre, los Juegos del Hambre es pues una saga, es una película más o menos famosa. Empezó como una película hecha en Japón que se llama Battle Royale. exacto, Battle Royale. Y Battle Royale, pues esa es muy buena. O sea, a mí la primera película de Battle Royale es buenísima. Y luego, pues el remake, a mí los Juegos del Hambre no me gustó, pero ni tantito, ¿no? Pero obviamente, pues ya Hollywood le metió artistas conocidos, muchísimo más dinero, promoción, publicidad. Hicieron una mega saga, ¿no? Lo cual ha de haber hecho muy rico al productor o al director de Battle Royale. En particular, ese es un tema bien interesante, o sea, cómo los remakes y cómo las películas, en este caso, pueden llegar a hacerse 2 o 3 veces, y digo 3 veces porque incluso, pues sí, suele pasar, películas antiguas, muy antiguas como, no sé, a ver, ahorita déjenme pensar, películas de la época épica del cine, como Ben-Hur, o a lo mejor, Cleopatra, por ejemplo, pueden tener remakes y pueden tener versiones en otros idiomas y siguen siendo exitosas porque las historias pues, son exitosas y hay cosas que a la gente siempre le gusta ver, ¿no? Entonces, y creo que en ese sentido, la utilización del lenguaje cinematográfico siempre también va a ir muy de la mano del estilo de la directora o del director, que es justamente pues uno de los principales motivos por los cuales revisitamos todas las semanas películas diferentes, géneros diferentes, que eso es lo que o sea, para poder aprender de cómo es que cada uno de los directores hace su propia versión de cada una de las películas, ¿no? Ahorita que decían, por ejemplo, de la saga de Spider-Man, ¿no? Como decía, yo no he visto las últimas ya, pero me acuerdo muchísimo de una versión de Spider-Man que sacó, que hizo un director, pues sí, de culto, se llama Sam Raimi, no sé si lo conozcan a él. Sam Raimi hizo, si no me equivoco, la de Octopus, que no me acuerdo cuál es el título, ustedes están a acordar cuál es el título oficial, y que realmente es una película que tiene un poquito de más gore de lo normal, ¿no? Porque a él le gusta mucho el cine de terror y le gusta así como más sangre un poco. Pero es un tema porque cuando te contratan para hacer una película como Spider-Man, lo primero que hacen pues es ponerte, gracias, sí, Spider-Man 2. Y Halloween, dice Vanessa, Halloween también es una saga multimillonaria también, ¿no? Pero como les decía, cuando les contratan para hacer una película como Spider-Man, una de las películas de Spider-Man, pues les ponen muchos candados para que ustedes no muevan la trama, no maltraten el personaje, no muestren escenas que vayan a alterar la clasificación de la película. Y creo que eso ya lo platicamos, ¿no? ¿Qué es la clasificación de la película? ¿Se acuerdan que hablamos de RTC aquí en México? Radio, Televisión y Cine. Existe una clasificación de las películas cuando ustedes van al cine. Ya hasta hace no muy pocos años seguramente no las dejaban entrar a ver alguna película. ¿Por qué? Uh-huh. Exactamente. ¿Y eso a qué hace referencia? Esa clasificación. B15 es adolescentes y adultos, ¿no? Como por ejemplo, una A es exactamente es familiar y doble A es desde pues, bebés casi, ¿no? Pueden entrar a verla. Y también existe la C, ¿no? Que ya es exclusivamente mayores de edad. Y la D, que ya es adultos con criterio amplio. Que esas es muy difícil llegan a las salas comerciales, ¿no? A menos que sea una película aquí, medio de cine de autor o qué sé yo, que ya tiene, pues, a lo mejor escenas o de violencia muy explícita o de sexo muy explícito, que es con los dos temas mayoritariamente con los que están muy peleados el cine comercial, ¿no? ¿Por qué sería importante poner una clasificación? Ah, Sara, ¿querías decir algo? Ah, no, justo preguntarle, o sea, los parámetros son violencia y sexo, entonces. Prioritariamente son esos dos. Hay algunos países en que la política también juega un partido, bueno, sí, un partido muy importante, la política y también lo religioso. Pero eso depende un poco del país. Creo que en México no tenemos tanto ese tema. Sin embargo, por ejemplo, hubo una película también de este director del que hemos platicado en las últimas clases, de Carlos Carrera, ¿se acuerdan?
que vimos El Héroe y que vimos Ana y Bruno, pues él es el director del Crimen del Padre Amaro, que a lo mejor algunos de ustedes hayan escuchado hablar de esa peli. El Crimen del Padre Amaro habla sobre la historia de un sacerdote que se enamora, ¿no? Se enamora perdidamente de una mujer y, bueno, pues falla a sus votos celestiales por estar enamorado de esta mujer. Y bueno, cuando se iba a estrenar en México se armó un escandalazo tremendo. La Iglesia Católica quería prohibirla, periodicazos, gente que salía a protestar. O sea, fue una cosa impresionante porque obviamente lo que le pasó a la película fue que recibió una publicidad impresionante y rompió récords de taquilla. Porque pues más allá de que la censuraron, pues bueno, el gobierno mexicano pues no le dio importancia, la dejó pasar y se quedó en cartelera y obviamente pues fue muchísima gente a verla. Sin embargo, hay otras películas como por ejemplo La Ley de Herodes. ¿Alguien recuerda de este título, La Ley de Herodes? Que, bueno, esa película me gustaría que la viéramos, solo que no sé si la podemos encontrar en plataformas. Hay que checarlo. La última vez que recuerdo en YouTube está completa. Ah, sí, ahorita También la creo que checamos. está en Prime. En Sí, Amazon está, La Prime. Ley de Herodes está en Amazon Prime. Miren, me gustaría que la revisitáramos. Una película mexicana muy cara, como todo el cine de Luis Estrada. Luis Estrada tiene varias películas, como La Ley de Herodes. Pero hablando del tema de la censura, esa sí fue una película que el gobierno mexicano censuró en su momento y la dejó, como nosotros llamábamos, enlatada, es decir, sin poder estrenarse en los cines, porque hacía una alusión a muchos sucesos políticos de México que tenían que ver con el PRI, ¿no? Con el partido que estaba en el poder justamente cuando la película salió. Entonces, incluso el nombre del partido político que aparece ahí, pues aparece del PRI, pues son los colores de la bandera, o sea, todos los indicadores de los antagonistas de la película eran sobre el PRI, ¿no? Entonces, eso hizo que Creo que sí, en censuraran la esa película sí dice PRI. ¿Sí, Sí, dice PRI? mencionan directamente el PRI. Sí, en esa Ah. y creo El que PRI también y en el la PAN. de... ¿Cuál es la otra? La última que hizo Estrada, la de la dictadura. La dictadura perfecta. Creo que también mencionan directamente el PRI. Ah, mira. Ya está por estrenar, bueno, está por filmar otra película, si no me equivoco. Profe, la de la dictadura perfecta sería como una continuación de la ley de Herodes, porque según yo la ley de Herodes al final termina en algo muy poderoso de este güey, y en la de la dictadura perfecta de hecho sale de presidente Damián Alcázar, ¿no? Ah, pero no son la misma persona. Ujú. Se Sí, aplican en igual los realidad dos pasa personajes. Se antes. supone que son familia ya con años de lejanía, punto que es como Ah, el ya, abuelo. ya, ya. El abuelo de la dictadura. O sea, más que una continuación, como la conocemos como capítulo 1 y capítulo 2, yo la veo como ¿cómo decirlo? Como una telenovela, ¿no? Y cada capítulo va cambiando, pero son como los mismos intérpretes, los mismos temas, el mismo estilo de fotografía, el mismo dirección de arte, es igual, toda la obra es muy parecida y creo que eso es algo que en particular hace que todo el cine de Luis Estrada, pues sea eso, sea muy parecido entre una película y otra. Es parte de su estilo, ¿no? O sea, él ha decidido no explorar ni otros temas ni otras formas y más bien quedarse pues con esa forma, esa estructura, ¿no? De películas pues políticamente incorrectas, que bueno, pues sí en su momento hicieron que lo censuraran, ¿no? Que es el punto a destacar de estas películas. Mismo que tiene que ver con ¿cómo se llama? La clasificación de las pelis. ¿Qué sucede si ustedes son productores de una película clasificación A y clasificación B15? Por supuesto que una clasificación A va a ser más taquillera que una B15, por el simple hecho de que una película es para niños y la otra es para adolescentes y adultos. Las películas para niños, por supuesto que van, o sea, los niños no pueden ir solitos al cine, pues tienen que ir con sus papás, ¿no? Entonces a lo mejor acaban yendo los dos niños con los dos papás, ya son 4 entradas al cine, porque recordemos que los niños, pues hasta donde yo sé, no pagan la mitad del boleto, ¿no? Lo pagan completito. Y bueno, de entradas puede ser que estén pagando, no sé, 200, 300 pesos y otros 300 o 400 pesos de dulcería. Y la dulcería, pues realmente es un factor de ganancia muy importante para los cines.
La mayor parte de los productores y directores están buscando que las películas tengan la clasificación más amplia que se pueda para que no tengan problemas a la hora de proyectar. Pero eso ya depende un poco, pues obviamente de la comisión de RTC, que son los encargados de ver las películas, calificar su contenido y hacer como un dictamen de cuáles son las características principales de esa película para poder darles su clasificación. Uno quisiera que fuera no mejor doble A o triple A la clasificación, pero pues definitivamente pues eso no lo decide, no lo deciden los directores, ni los productores, ni nadie que tenga que ver directamente con la película. Es gobierno quien se encarga de eso, el gobierno, en este caso el gobierno federal. Los países pues sí en particular varían, ¿no? Con respecto a sus leyes de clasificación. Pero bueno, este tema es particular, quería que lo platicáramos un poco solamente para saber por qué existe esta clasificación también dentro de los propios géneros cinematográficos, que era lo que estábamos platicando hace 8 días. ¿Se acuerdan que estábamos platicando de los géneros? Bueno, ¿me pueden hacer un repaso así mental de cuáles fueron los géneros que vimos? El Western, western, Comedia. el bélico, musical, drama. Zombies. Terror, Zombies no es un género. Musical. horror. Yo Ojo, como cambiaba de acuérdense blanco al bien cuáles rojo, del son, rojo cuál al es la blanco, definición de género que platicamos. ¿Qué es lo que hace a un género actual? ¿De dónde vienen los géneros base cinematográficos? de los géneros literarios. Efectivamente, de los géneros literarios. Entonces, nos encantan los cines de zombies, pero no son un género cinematográfico. Pertenecerían a el terror o el horror. ¿Quién me puede contestar? Los zombies. ¿Se acuerdan que hicimos la Terror. diferencia entre terror y horror? Terror, ¿no? Terror. Terror, muy bien. No, no es cierto, horror. Recuerden que horror tiene que ver con todo lo que son monstruos y... bueno, sí, zombies tendría que ser como un género de terror, porque terror son espíritus y todo este tema, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, es un poco confuso, pero creo que sí tendría que ser más bien horror. Hay muchas cosas que se han descrito también del género de los zombies, ¿no? Ya platicamos de esta de Army of the Dead, ¿no? La de Netflix. Una peli carísima, dirigida por Zack Snyder, que no sé si les gusta la Liga de la Justicia y este maratón de 4 horas que se armaron de película y todo esto. Es el mismo director y tiene una cantidad de recursos y de dinero a la película impresionantes. Se las sugiero si no la han visto porque también viene el making of y se pueden dar cuenta de cómo hicieron los efectos especiales, cómo hicieron el maquillaje, ¿no? O sea, cómo se construyó el set. Está interesante. Bueno, ¿y qué más? Sí. De esa de Army of the Dead, yo vi también el making of. Y a mí yo pienso que siento que se enfocó tanto en hacerlo también en los efectos y agregarle tantas cosas como el tigre zombie y así como cosas nuevas, que la historia la dejó así como a un lado y hizo una película, una historia así como muy dominguera. Pues, como que de gustos creo, porque sí siento que propone mucho en el tema de zombies, ¿eh? O sea, propone una nueva personalidad para ellos, los marca como zombies alfa, ¿no? Y zombies lentos, hace como una diferencia de clases sociales entre los zombies, también plantea esta como sectarización de los sobrevivientes que quedan atrapados dentro de los límites de Las Vegas, que son como seres humanos de tercera, ¿no? Que no los quiere rescatar su propio gobierno de Estados Unidos. O sea, siento que hay varias cosas ahí de la onda política social que no se habían tocado tratar, y menos en el cine gringo. Porque regularmente el cine gringo de zombies, pues es un poco más, pues eso, ¿no? O sea, sí hay humanos muy malos, humanos muy buenos y un poco intermedios, pero el gobierno casi nunca juega un papel fundamental, que en este caso sí lo hace. Y aparte los efectos, pues sí están muy trabajados, o sea, son efectos especiales de Hollywood, tal cual, como está acostumbrado Zack Snyder, ¿no? Entonces es difícil encontrar una película que tenga esa manufactura por la cantidad de recursos que tuvo, de tiempo y en su dedicación. Y si les gusta el cine de género, pues también hay como cositas que observar, ¿no? Lo curioso es que una película tan cara no, o sea, haya sido exclusivamente planteada para una plataforma como Netflix.
que eso habla del poder económico que tiene Netflix hoy en día, ¿no? O sea, ya no tuvo ni siquiera que aspirar a entrar a taquilla o al cine comercial, al theatrical, ni una semana, y que entró directamente a su estreno a la plataforma, porque ya tan solo con entrar ahí ya recuperó el dinero que se le invirtió, en millones de dólares seguramente, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema de los géneros. Me estaban diciendo, entonces, a ver, si son géneros literarios y abajo géneros cinematográficos, ¿cuáles reconocemos? Cinematográficos. Drama. Drama, bélico, western, muy bien. Musical, Musical, documental, Ciencia ficción. terror, ciencia ficción, muy bien. Van 6. El que nos hace reír, Comedia. comedia. Y faltan 2, bueno, los que platicamos hace 8 días, que los vamos a leer ahorita. Thriller. Thriller, efectivamente. Y un último. Uno que hablamos, que dijimos, a ver, ¿a qué género pertenece El Señor de los Anillos? O Ben-Hur. Fantasía. Ah, épico, épico. Épico, épico. Épico, efectivamente. Épico. Efectivamente. Esos serían básicamente los más importantes. Ahora, existen muchos subgéneros, ¿no? Y el cine de zombies sería un subgénero muy, muy fuerte, dentro de todos, por decirles uno, ¿no? Otro subgénero sería por la docuficción, no sería como otro de los géneros también como muy populares, ¿no? Otro subgénero podría ser a lo mejor eh, cine de superhéroes, ¿no? O cine de anime o cómics. Podría ser un subgénero perfectamente, ¿no? Muchos hablan, por ejemplo, de que, perdón, del que cine japonés, el cine de anime, porque ven que hay anime, hay hentai, hay como diferentes vertientes del cine japonés, ¿no? De animación. Y ellos sí lo clasifican muy bien por temática, por forma, por estructura dramática, por el trazo de los personajes. O sea, hay como de todo. Bueno, es un universo grande, ¿no? Ustedes a lo mejor, a alguno de ustedes a lo mejor les gusta ese tipo de cine de animación. Y bueno, el cine de animación en particular, ¿por qué no sería un género? Cinematográfico. Porque es la técnica, no la... Ujú. Cada, ¿Sí? y la animación puede tener diferente, el género puede tener eso del horror, la acción, bueno, épico y así. Exactamente, porque la animación es la técnica, como lo dicen. La animación es técnica, pero lo que realmente está pasando dentro es un género dramático extraído de la literatura, ¿no? Hace poco vi una serie, fue serie o película, no fue, si no me equivoco, no sé, serie corta, que se llama 2021 Japón se hunde o algo así. No sé si alguien se la haya topado en Netflix. Es una serie de animación como de 7 capítulos que habla justamente de que Japón tiene, como es una isla, pues de que tienen el estudio, por así decirlo, tienen la predicción de que en algún momento Japón puede desaparecer, se puede hundir. Entonces, pues yo quería ver así como algo de animación, lo puse y no saben el drama, no, que es, o sea, casi te vino con la lágrima en el ojo, porque, pues sí, o sea, es una historia, sí en animación, pero muy, muy dramática de lo que sucedería con Japón si se llegara a hundir, ¿no? Familias cómo se separan, cómo explotan, cómo pues se empieza a inundar, no, bueno, es una cosa verdaderamente impresionante y muy linda la técnica de animación, ¿no? Pero bueno, todo esto es una parte de una realidad que ellos mismos cuentan. Asimismo, pues hemos platicado de otras animaciones como por ejemplo Ana y Bruno, que pertenecen al género dramático, a un género, pues sí, pues como si era como un drama, ¿no? Ana y Bruno, un drama, yo creo que, pues sí, como tal vez drama comedia o comedia drama, ¿no? Un poco de los dos, ¿no? Maneja como personajes chuscos, sin embargo, sí existe una trama muy fuerte y muy intensa hacia el interior de la propia película. Entonces, esos serían algunos de los subgéneros. ¿A qué otros se les ocurre? ¿Cómo, cómo se llamaba la película japonesa? La japonesa se llama
Japón 2021, o sea, Japón se hunde en 2021, o algo así. Si la pones como Japón, te va a aparecer, estoy seguro. En Netflix. Que tiene ya como un año que la vi. Bueno, me gustaría que leyéramos entonces los géneros que nos hacen falta para que, bueno, podamos cerrar esa parte del programa. ¿Tienen alguna duda hasta acá con el tema de géneros? Ojalá no olviden, por favor, yo entiendo que puede ser confuso. Sí hay muchos subgéneros, hay muchos géneros, hay otros autores. Si ustedes buscan en libros o en internet géneros cinematográficos, puede que se encuentren más géneros de los que acabamos de platicar o puede que se encuentren menos. La realidad es que los autores, bueno, tratan de ponerse de acuerdo, aunque muchos ponen géneros como diferentes. Por ejemplo, apenas me encontré un autor que a mí me encanta, que maneja el género como el Asia Oriental Noir, el Asia Noir, o sea, el cine del asiático negro como un género propio. Y pues hace un análisis completo de todos los libros, todas las películas que influenciaron al cine, pues al cine moderno. Muchas de las películas que se contienen acá del cine negro asiático han dado inspiración para películas, pues, de Quentin Tarantino, incluso pues, La Guerra de las Galaxias, como lo platicamos en algún momento, pues es también heredera de parte del cine asiático, de Japón, de samuráis, ¿no? Sí saben esa historia, claro que sí, que George Lucas se inspiró en la historia de los samuráis para poder generar Star Wars, ¿no? Y el emperador, y por eso el casco de Darth Vader parece más bien como un casco pues, japonés, ¿no? Y por eso los sables, pero ya son los sables de luz, acá son los sables de metal. O sea, hay una gran inspiración con la cultura japonesa y con el cine japonés, porque él era amante de Akira Kurosawa también, o sea, le encantaba el cine negro asiático. Entonces, bueno, son vertientes. Voy a compartir pantalla y ¿quién me ayuda a leer, por favor? Yo tengo una duda. El Adelante. spaghetti western entonces sería un subgénero, no un Exactamente. género. No Ok, género, o sea, el western sería género, el spaghetti western sería un subgénero. ya. Ahora que si tú te vas a los libros de cine italianos, pues igual lo ponen como género, ¿no? Porque para ellos fue un momento de apogeo impresionante y ¿ya están viendo mi pantalla? No. No, ay, ok. Y pues eso, o sea, es como, les digo, como que dependiendo un poco del el autor, es realmente como tanto los ejemplos como los géneros. Pero a mí me pasó que pues ensayo o este artículo me pareció como muy preciso. Entonces nos quedamos, ¿leímos western en la clase pasada o qué fue el que? Creo que sí, ¿verdad? Porque leímos hasta musical, ¿se acuerdan? Sí, ya habíamos leído western. Musical creo que no. Ah, no, musical también. Musical. Ah, sí, porque Ajá. Elisa nos estaba diciendo, creo que no reconocía alguno de sus ejemplos de su género favorito, que decías que era el musical, que había algunas películas de aquí que no reconocía como si fueran musical, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, sí, fue el último que leímos, el musical. Musical, ok. Bueno, documental, ¿quién me hace favor de leer? Yo lo leo. Gracias. Trabajo representa la realidad y se relaciona directamente con la historia narrada. La materia prima es objetiva. No participan actores profesionales ni personajes creados. A su vez, tiene variantes o especialidades: científico, cultural, histórico, de investigación. El creador escoge fragmentos de la realidad que luego monta e incluso puede llegar a manipular. Finalidad: divulgación. Narra objetivamente lo que ocurre. Permite crear puntos de vista del creador sobre la objetividad presentada. No está exento de cierta dramatización, tendencia y subjetividad. Por lo general, solo muestra lo que pasa y no da respuestas. Eso corresponde al espectador. Documentales de naturaleza, medicina, historia. Películas documentales como Oceanus, This Is It, Psycho, Home, etc. Ok, muy bien. Bueno, quiero que me cuenten cuál ha sido últimamente el mejor documental que han visto. Aquí hemos visto varios, si no me equivoco, ¿eh?
El A agente mí me Topo, la gustó mucho verdad. la... Ay, perdón. Manita, si no la Perdón. quieres escuchar. ¿Quién va manita primero? Vas, Julián, tú primero. Ok, Ay. luego sigue Ricardo y luego Vanessa. Ah, que la del agente Topo, la que vimos El la agente otra vez. topo. Muy bien. Ok, primero que quiero escuchar los ejemplos y luego entramos al análisis. Patricio. Yo como tal no sé bien cómo clasificación documental sería bueno o malo. Uno de mis favoritos ha sido uno del 2009 que se llama Océanos, que creo que en su tiempo había sido un documental que estuvo en el cine por poco tiempo, pero según lo que he investigado, había sido como el más caro de ese año y que hablaba pues en general sobre los océanos y duraba más de 2 horas, pero hace poco vi un documental, el cual no sé si se puede considerar que llegara al morbo, pero que es del 79 de México, que se llama Mar Asesino, creo, algo así se llamaba, pero que hablaba más o menos como de los pescadores. Mar, ¿así se llamaba? Creo que sí, Mar Asesino, no recuerdo bien Mar asesino. Ah, caray, no, Ajá, no me acuerdo. sí, Ok, creo que está en YouTube, si no lo escribo ahorita en el chat. ok. Ajá, estaba Para- interesante, pero sí llegaba a ser bastante explícito porque también hablaba de los ataques de tiburones a los buceadores y mostraban así como tal, grababan cómo es que un tiburón le arrancaba la pierna a un buzo, así. Y sí, Ay, que en un documental así mostraran así tan como tal eso. ok, Ujú. ok. Bien, Vanessa. La que nos dejó de casi al inicio del semestre, que se llama la de Shakespeare, Víctor Hugo, esa Mm, me gustó mucho. Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Muy bien, es una gran peli también. ¿Quién sigue? Eduardo, luego Luis. Ah, es como una biblioteca donde hay varios documentales de un cineasta amateur mexicano, se llama Fernando Guisa, cineasta, ¿lo conoce? Fernando Guisa. Ajá. No me suena. Bueno, su documental se llama La Bandera. Ah, ok. ¿Y ya es que de los ochentas? ¿Mande? ¿Es de como de los años ochentas? No, de la actualidad, es como 5 años lo sacó. Ah, mira, lo voy a buscar. No, nunca he escuchado de él. Pensé que era más antiguo. ¿Y dónde dices que están sus documentales? Si quiere ahorita se lo mando por el chat. Órale, ponle el chat, por favor. Sigue a Luis. Sí, bueno, a mí me gustan más como de animales y el último que vi fue Una vida en color con David Attenborough, Mm, que te enseña cómo de tener ciertos colores les beneficia a ciertos animales. E incluso se supone que desarrollan una cámara para mostrarnos la cierta, el cierto tono de ultravioleta que es con el que ven los insectos. Entonces, algo que a nosotros se nos hace bonito, como ponen el ejemplo de una mariposa, que la verdad no tengo idea de cómo se llama. En realidad es una desventaja porque hace que sus depredadores la vean más rápido y se mueran. Así. ok. Tienes que, a ver si te gustan los documentales de animales, tienen que ver este que ganó el Oscar, que a mí en particular no me gustó, la verdad, pero la reconstrucción de cómo está filmado me parece que es épico, que se llama Mi amigo el pulpo, o Mi maestro el pulpo, que también es un documental ahí muy, pues eso, muy de naturaleza. ¿No le gustó? Eh, a mí me gustó mucho, la verdad, pero no me gustó tanto por el tema de, o sea, lo sentí muy reconstruido, o sea, no lo sentí como, o sea, lo siento como un poco ventajoso. Se supone que él está narrando cómo conoció al pulpo y todo esto, pero realmente hay un camarógrafo con él todo el tiempo. O sea, hay alguien que está haciendo la cámara mientras él tiene contacto con el pulpo. O sea, ya hubo algo de planeación desde previo. No sé si me explico. O sea, hubo como, no es que fortuitamente entré al mar y me encontré este suceso y fui descubriendo mi relación con un pulpo, sino que siento que ya había un análisis y ya, o sea, ya habían incluso planificado cómo iban a ser las tomas, o sea, ya había una planificación, como una gran ficción, que eso fue lo que no me agradó, o sea, no sé cómo explicarlo. En particular, creo que la fotografía está impresionante, el guión está muy bien hecho, la forma en cómo lo filmaron, creo que es como que un poco lo que a mí no me mató, ¿no? Pero de todos modos, sin duda, es un documental que se debe ver. Y aparte, pues igual, está ahorita en Netflix, aprovechen que está ahí.
Eduardo. Mande. Ah, no, dejé la mano levantada, perdón. Ok, entonces sigue Elisa y luego Sara, por favor. Sí, bueno, de hecho ya he dicho que los documentales a veces como que no es mi género favorito, pero la verdad es que antes los odiaba, pero luego ya los empecé a ver por Michael Moore, porque Michael Moore cambió para mí todo lo que es el documental y para mí sus documentales son mis favoritos. Hace mucho que no veo uno, entonces la verdad como que ya no me acuerdo mucho de ellos, pero para mí él es muy bueno porque los hace muy distinto y eso me gusta. Entonces Pues creo que el más famoso de Michael Moore debe ser este de Bowling for Columbine, ¿no? Sí, de hecho ese es mi documental favorito en la vida. Bowling for Columbine, quien no lo haya visto, ese documental de Michael Moore narra la tragedia de la matanza en Columbine, que perpetuaron alumnos que entraron armados a una universidad y que pues mataron a diestra y siniestra a todos sus compañeros, ¿no? Y, bueno, a quienes se encontraron, mataron, ¿no? Y él hace un análisis de por qué tenía que ser Columbine, la población en donde se suscitaba esto, que es muy interesante, pero es una sociedad muy violenta, Columbine. Tiene una fábrica de armas y tiene como una cosmovisión regional muy violenta y hace un análisis muy asertivo, muy bueno con respecto a por qué suceden esas cosas ahí en particular. Entonces, bueno, para quien pueda verlo, el documental de Michael Moore. Sara. Bueno, yo creo que uno de los que más me ha impactado últimamente fue uno en el ICUNAM que se llama La Mami, de Laura Herrero. La Mami. Sí, es que es el retrato de la encargada de los baños del Barba Azul. Y la verdad que la fotografía, la historia, o sea, la puesta en escena, lo que logró, o sea, cómo retrata el baño es espectacularmente retratado, es muy linda la fotografía y también es muy entrañable la historia que van contando, me pareció muy interesante, la verdad. Y también luego conocer de boca de la directora cómo había sido el modelo de producción y cómo habían logrado acercarse a estas personas, al cabaret, y cómo habían dado, digamos, con su personaje principal, fue muy interesante, ¿no? Porque hubo todo un trabajo previo de meses que tuvo que hacerse para que la película se pudiera realizar y realmente es una película muy humana, me parece muy interesante, muy recomendable. Debe estar por ahí en festivales todavía o quién sabe. Sí, No sé. todavía debe estar en festivales. Sí, pues estrenó apenas el año pasado en medio de la pandemia. Pero sí es un documental bastante interesante. Y ojalá lo puedan encontrar por ahí, La Mami, de Laura ¿se llama? ¿Harmin? Herrero Laura Garbín. Herrero. Claro. Garbín, ajá. Garbín, exacto. Laura Herrero Garbín. Y bueno, de esa serie de ese tipo de documentales muy humanos donde los personajes son personas comunes y corrientes, extraídas de la realidad, en un bar tan increíble como el Barba Azul. No sé si ya esté abierto o siga cerrado, porque hasta donde yo me quedé estaba clausurado, qué pena. Un gran lugar. Ya han filmado muchas cosas ahí dentro, por cierto. Falta Ricardo y Juan Pablo, por favor. Dejé mi mano levantada. Okay. Juan Pablo. Mi favorito es el de Dreamer Deceivers, que es sobre el juicio que le hicieron a Judas Priest cuando los demandaron de hacer música que incitaba al suicidio, porque sí, un chavo se mató y supuestamente había sido por eso, y la familia los demandó. Pues lo que más me gusta es que yo sí llegué como que me encanta el heavy metal de no, ¿cómo puede ser? Eso es una tontería. Y pues el documental está de acuerdo, pero también te enseña cómo la familia estaba tan desesperada buscando lo que sea para poder echarle la culpa a alguien. Y bueno, ese es mi favorito. Y aparte también tengo una pregunta. ¿Las noticias, los noticieros cuentan como documentales? No, justamente hay una gran separación entre los noticieros, las notas periodísticas y los documentales. Hay varias, pero algunas de las más importantes es el nivel de profundidad con el cual es abordado un tema.
Regularmente las noticias también tienen una línea editorial que obedece a los intereses políticos o económicos de la propia estación o del propio medio que genera la nota periodística. Mientras que el documental se anuncia como de libre albedrío, como de angulación, como documental donde se da a conocer toda la verdad vista desde diferentes puntos de vista. Eso es lo que lo hace diferente, ¿no? En una nota periodística tú tienes a lo mejor 2, 3 minutos para narrarlo, a lo mejor tienes hasta 5 minutos, pero no tienes la profundidad que tiene un documental de hora y media o de 1 hora. Además de que su fuente de financiamiento no es independiente en el caso del documental y en el caso de la nota periodística, pues lo paga el propio medio. Entonces, podemos encontrar una nota periodística sobre algún suceso importante, como por ejemplo las elecciones, ¿no? De este fin de semana, en donde van a dar una perspectiva siempre con cierta tendenciosa, por así decirlo, de lo que sucedió. Y un documental que a lo mejor vamos a ver dentro de 2 años, que habla sobre el mismo suceso, pero desde un punto de vista completamente diferente. Libre o profundo, hablando de todo, o sea, de un momento de coyuntura mucho más amplio que una simple nota periodística. Esa es la gran diferencia y por eso también muchos, cuando se estudia para hacer cine documental, estudia cine para poder utilizar el lenguaje cinematográfico dentro del propio cine documental. Y para hacer una nota periodística no necesariamente te estoy haciendo, se puede haber sido, pues, estudiado periodismo tal vez, o estudiado televisión, y para algo así podría hacerlo, ¿no? Apenas a mí me preguntaban en otro semestre en la maestría que no sé si han visto algo de televisión abierta en Televisa o TV Azteca, a veces sacan como unos reportajes un poco más largos de lo normal sobre alguna temática y digamos que con un punto de vista un poco más cinematográfico, pero no dejan de ser cápsulas de 5 minutos sin profundidad o sin la profundidad necesaria y siguen teniendo pues obviamente una acotación política, sobre todo si están para las televisoras como Televisa y como TV Azteca. Jesús Antonio. Sí, es que no había levantado la mano porque estaba buscando el nombre de la película. Ah, ok. Se llama Los poetas visitan a Ana. Salió en el último Black Canvas. Ok. Y ese documental me gustó mucho porque me gusta mucho cómo van como que recreando, o sea, cómo van construyendo a esta poeta a raíz de las cosas que van encontrando en su casa, o sea, los textos y otros poemas que encuentran y todo eso. Y como que en su momento me marcó mucho. No sabría decir bien por qué, pero me marcó mucho ese documental. Qué bien. Oye, ojalá lo pudiéramos ver. Este sí va a estar complicado de encontrarlo. Definitivamente. Bueno, ya vieron entonces, hablando justamente de este género que es el cine documental, como pueden observar, hay un amplio abanico también de títulos, de temas, de formas, de estructuras, ¿no? Para el cine documental. Y también existe el falso documental. El falso documental entraría, digamos que dentro de estos subgéneros que hemos estado platicando, pero también es un subgénero y también, pues digamos que suele ser relativamente popular, ¿no? Hay una película que creo que les platicaba, no me acuerdo si ustedes o a quién, que es dirigida por uno de los grandes documentalistas del mundo, se llama Wagner Herzog. Él es alemán y está ahorita reconocido pues como uno de los mejores documentalistas, si no es que el mejor documentalista del mundo. Y tiene un documental o un falso documental que hizo sobre el monstruo del lago Ness. ¿Sí se acuerdan de este monstruo? El lago que se supone que habita en los lagos en Escocia. Entonces él, con toda la autoridad de ser uno de los mejores documentalistas, se va con un grupo de científicos a averiguar dónde está el monstruo y bueno, el monstruo termina comiéndoselos, ¿no? Supuestamente. Se los devora. Es un falso documental muy divertido. Es un subgénero también y bueno, forma parte también del mundo cinematográfico. Continuamos entonces con la lectura. ¿Quién me ayuda a leer el que sigue, por favor? Seguimos con terror. Yo lo leo. Vamos, Héctor. Trabaja con fuerzas, personajes o acontecimientos de la naturaleza maligna, sobrenatural o criminal. La trama se asienta bastante en el suspense y la intriga.
Narra supersticiones, leyendas tétricas, pesadillas y temores. Muchos personajes de este género son antinaturales, hombre lobo, brujas, Frankenstein, fantasmas, etc. Recrea escenarios lúgubres, misteriosos o sobrecogedores. Contraste en la iluminación, efectos especiales. El objetivo, provocar sensaciones de pavor, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Su poder de atracción radica en la intensidad de estos estímulos insólitos, escabrosos y terroríficos, tan ajenos a la vida cotidiana, tan ajenos a la vida cotidiana real. La tensa situación emocional se suele resolver con un desahogo final que aporta consuelo y recupera la normalidad. El mal, lo oculto, la crueldad, lo monstruoso, lo macabro, etcétera, son elementos habituales. Las películas son Rec, El Exorcista, El Resplandor, El Bosque, Scream, Drácula, Tiburón, La Profecía, Viernes 13 y Carne. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Y qué opinan del cine de terror y el cine de horror? Creo que es de los que han sido más explotados en distintas épocas y ha sido muy prolífico en distintas formas. A mí en lo personal, a mí el horror que me gusta, podría decirse que es el más malo, el terror ochentero mal hecho, es el que más me gusta, más que nada por el nivel de gore que pueden llegar a manejar o incluso el nivel de en lo que no se lo toman en serio, que solamente es locura en ciertas formas. Como comedia, ok. A ver, Ajá. Vanessa y luego Sara. Sí, más o menos era parecido a lo que quería decir. A mí creo que el género de terror y el horror son como los que más me llaman la atención, pero siento que son como los que más chotean muy fácil. Entonces, es como raro encontrar una muy buena película que sí te haga como que pues sentir ese miedo sin la necesidad de usar como muchos jumpscares, ¿no? Ok. El clásico jumpscare. ¿Y tienes alguna película que hayas visto que creas que se defiende? Creo que una de mis favoritas, así como de las modernas, la de, creo que en español se llama Hereditario, ¿no? Creo, sí. Hereditary. Sí, esa. Sí, pues siento que no usaron así como jumpscares y sí logró como que, o al menos a mí sí me logró como que causar ese miedo. ¿Y qué sería, horror o terror? Terror, ¿no? Sí, porque es como sobrenatural de cierta manera. Exacto, exactamente. Sí es buena, y además este director tiene otra película también buena, ¿no? Que apenas sacó, el de Hereditary. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo ahora, Midsommar. Midsommar, sí, no, Midsommar. Es de él también, ¿no? Sí. Yo no la he visto, la verdad, no sé si ella la vio. Sí, también me gusta. Está padre. Ok. ¿Y Sara? Bueno, no sé, bueno, del cine sí de terror y de horror me gusta siempre como cuando, mientras menos parafernalia, me gusta más. Cuando son como, se concentran más en la historia. Y por ejemplo, esta Verónica, esta española que está en Netflix, va mucho de eso, o sea, no se enfocan tanto como en el monstruo, de hacerlo así, súper creíble, qué sé yo. Yo creo que usaron hasta un traje, tal vez haya algunas modificaciones después digitales, pero siento que muy poco, y la historia es lo que importa en ella, o sea, y también cómo utilizaron, por ejemplo, el sonido, la fotografía, la edición, para contar la historia fue lo que más me llamó la atención. Así es que me encanta el terror y el horror. Ujú. Ok, sí, exactamente. La utilización de los diferentes recursos para no abaratar la historia y acabar haciendo, no sé, cosas muy malas como, no sé, ¿se acuerdan de esa peli que se llama, Sé lo que hicieron el verano pasado? Sí. Hubo algunas muy malas ahí, ¿no? O sea, la 2, la 3, yo creo que estaban ahí malísimas. La 1 a lo mejor todavía era
un poquito, y, no sé, novedosa tal vez, no sé. Pero sí, efectivamente, o sea, es uno de los géneros más explotados, de los géneros también más que comercializables. Si tienen un buen guión de una película de terror, pueden encontrar comprador muy fácilmente, es la verdad. Le pueden hacerse de mucha plata, incluso, sobre todo si tienen una buena historia, porque hay mucho mercado para ese tipo de películas. ¿Quién más? ¿Jesús Antonio? Bueno, yo iba a decir que pienso que uno de los subgéneros del terror que tiene como que mucho potencial es el metraje encontrado, el found footage, Ujú. porque, pues para empezar es como muy barato de hacer por cómo funciona Ok. y luego pues, por ejemplo, bueno, pues de ejemplo están las varias películas que son de terror y son buenas que han salido, como el proyecto de la bruja de Blair, aunque esa la aburre a algunas personas. O por ejemplo, la primera de REC, la película de zombies, está muy buena también. Pero, por ejemplo, yo soy mucho de andar ahí, moviéndome por internet y hay mucha gente como super amateur que usa precisamente esto del metraje encontrado para hacer cosas como muy, muy, muy interesantes. ¿Así? Y ¿Tienes algún link por ahí? bueno, no es una película, es una serie que se llama Marble Hornets, que es de un monstruo que se llama Slenderman. Pero fue la primera serie que, o sea, podría decirse que fue la primera serie online que se hizo y le hicieron como 3 o 4 amigos con un celular y está muy interesante. Este, y igual, por ejemplo, otras que son más de animación, pero tienen el estilo así como si hubieran sido grabadas con un VHS. Y, ¿cómo se llama? Y son historias así como que medio... Bueno, ahí se las voy a pasar ya después ustedes. Es buena idea que pongas aquí el link, ¿eh? Así vamos a buscar también aquí la de Océanos, de Jack Perrin, y Mar Asesino, ese es de René Cardona Jr., entonces, ¿no? Este productor famosón mexicano. Pues efectivamente, bueno, falta Héctor, por favor. Así, algo que medio lo enlazo con lo que hemos visto de clasificación. Muchas películas de terror son C o B15, es por las clasificaciones que se manejan más. Y curiosamente, a mí en mi caso, y bueno, en varios casos que he conocido, las películas de terror o horror llegan a dar más miedo cuando eres niño, cuando no es como que tu edad propia para verlas. Y es muy raro cada vez más, entre más grande, más raro es que encuentres una película que te dé miedo. Por ejemplo, a mí siempre me decían, no, que Freddy Krueger da muchísimo miedo. Y de chiquito a mí me daba miedo, muchísimo. Pero ahorita verla me da risa. Entonces, yo creo que hay cosas que sí entiendo por qué la película de Freddy Krueger, Pesadilla en la calle Elmes, clasificación B15, pero a la vez esa misma regla que limita es la que también tienta a los niños jóvenes a verlas y creo que es lo que provoca en cierta forma más miedo. Sí, exactamente. Y también yo me acuerdo que en los 80 las películas de miedo, pues sí, yo me acuerdo de lo poco que veía yo estando chiquito y todo lo que es Stephen King, así para mí era pelos parados toda la película, a veces ni acababa de verla, ¿no? Cementerio de mascotas y la del coche, ¿cómo se llama? Es con C. Christine. 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 Christine me daba un miedo, decía, no, bueno, el coche asesino, ¿no? Y luego lo piensas, dices, bueno, ahorita si sale una película sobre un coche asesino, yo creo que nos morimos de la risa todos, ¿no? O sea, a ver, no te creo ni tantito, ¿no? O sea, en ese sentido se ha ido perdiendo la inocencia, ¿no? Del cine, del terror y del horror. Por eso se ha tenido que ir cada vez más a otros géneros, a apoyarse en otros géneros. Y ahí es donde yo creo que lo que decía Antonio, si no me equivoco, suena bien interesante, lo del found footage. Y lo del falso documental también, ¿no? Para hacer que esto funcione desde otra perspectiva. Y esta película, por ejemplo, a mí no es que sea de miedo, sin embargo, tiene un misterio que me apasiona y que me gusta mucho, que también está en Netflix, creo que ya la vimos, si no se las recomiendo, la de The Witch, la bruja.
una película con una manufactura impresionante, dirección de fotografía, dirección de arte, actuaciones. O sea, no es una película que plantea un demonio aquí que te está acosando, entonces, no, o sea, pero lo que tiene ahí es un misterio bien interesante y que es que es una película, pues sí, de terror, hecha y derecha, ¿no? Y me gusta mucho el final también. Ahora son como nuevas experiencias cinematográficas, ¿no? Que yo siento que entre más se aleje uno de lo que ya estaba haciendo Hollywood, pues a mejor, ¿no? Como el cine de slashers, ¿no? El clásico de asesino, o los clásicos amigos que se van a la cabaña y acaban todos muertos, excepción la chica más guapa. O sea, cosas así que son como películas como, digamos, como muy predecibles, ¿no? Que siento que es lo que le pasó al cine de terror durante mucho tiempo, es que se vuelve muy predecible. Aquí sin duda hay que revisitar uno de los grandes maestros que es Albert Hitchcock, y que creo que tendríamos que estar viendo películas como La Soga, Vértigo, Los pájaros, eh, bueno, hay varias películas que creo que vale muchísimo la pena que vean, ¿no? ¿Cómo se llama esta? La del baño, Psicosis. O sea, hay muchas. Ahí se plantea realmente el lenguaje cinematográfico más puro para el cine de suspenso y de terror, ¿saben? Es un género que realmente él manejaba con una maestría impresionante. Si nosotros creemos que el cine está dado por gritos puestos en la postproducción, el cine de terror está puesto en gritos y hay cortes de cámara muy abruptos, bueno, pues Hitchcock lo hacía con planos secuencias, con música lenta y realmente te metía en la cabeza del asesino, te daba miedo realmente, o sea, aparte en blanco y negro. O sea, una experiencia muy linda en el cine de Hitchcock, que les recomiendo que la vean, que la busquen para que puedan acercarse a este cine, que sin duda tiene mucho que proponer. Bueno, a ver, pasemos al siguiente género. ¿Quién me hace el favor de leer? Los que vamos con Yo. ciencia ficción, uno de mis favoritos. Adelante. Ok. Ciencia ficción. Ay Dios, perdón, no alcanzo a ver un segundo. Mundos maravillosos, irreales y de ensueño. En ocasiones mezcla la realidad con la irrealidad, pero de modo integral. El gran avance tecnológico y científico facilita crear películas de ficción y género fantástico. Logra gran nivel de verosimilitud y credibilidad, facilitando la identificación con la historia. Utiliza al máximo los efectos especiales. Su fin, representar algo imaginario pero creíble. Resulta irreal tanto la historia como los actores y objetos de la propia película. Invita al espectador a salir de su realidad partiendo del supuesto de que todo puede ser creíble. Apela al subconsciente del espectador mediante fantasías, fenómenos paranormales, trastornos psíquicos, etc. Los ejemplos son El planeta de los simios, Matrix, Alien, El octavo pasajero, La guerra de las galaxias, Spider-Man, El Señor de los Anillos, Regreso al futuro, El quinto elemento. Ok, ¿qué opinan de este cine de ciencia ficción? ¿Alguien ha visto alguna película? Fíjense cómo plantea acá ciencia ficción El Señor de los Anillos. Yo aquí no estaría, pero ni tantito de acuerdo. Pero, bueno, pues ahí ahora sí que el autor se expresa de esta manera, ¿no? Todos los demás me parece que, pues, bueno, pues sí, Señor de los Simios, Matrix, Alien, Spider-Man, incluso ciencia ficción. Tampoco lo pondré aquí, pero pues no hay otro género como un poco más preciso dentro de la escaleta de ellos. Y El quinto elemento. ¿Qué otras películas de ciencia ficción conocen así relevantes? ¿Volver al futuro de ciencia ficción? Sí, ¿no? Volver al futuro sí es ciencia ficción. Totalmente. ¿Mencionó las de Star Trek? Star Trek, ciencia ficción. Mad Max. ¿Cuál? Mad Max, ¿no? Ah, Mad Max, sí. Sí, sí, sí. ¿Esa cuál es? Es una de como que en el futuro la gente puede, imagínense con un Oculus Rift, pero entras como a los videojuegos. Salió hace como en 2017, creo, ¿no? No la he visto. Blade Bueno, Runner.
¿Cuál? Inteligente. Blade Runner. Ah, Blade Runner, claro, Blade Runner. Pasajeros. Blade Runner, y ya saben que hicieron 2 versiones, ¿no? Que es lo que le decía, o sea, Blade Runner dio para ser, y a lo mejor en 20 años hacen otro Blade Runner, ¿no? Ya con más tecnología todavía y planteando cosas como bien espectaculares, ¿no? No sé. ¿Cuál otra? Pasajeros. Artificial. Pasajeros. ¿Esa es de... ¿Es serie o es película? Película. ¿De qué trata, Sandy? Se supone que van a ir a otro planeta porque pues algo pasó o ajá, son varias personas que van en como una nave, pero algo pasa y se descompone y una persona se despierta cuando no debiera despertar y se sentía solo, entonces despierta a otra persona y se las arreglan para arreglar los errores de la nave en sí para poder llegar bien al destino y que todos lleguen vivos. Ok. Bueno, si a alguien le gusta mucho la ciencia ficción, ahorita que decía este ejemplo Sandy, hay una serie que se llama Mars, de Marte, ¿no? Mars, que está en Netflix. La primera temporada está hecha por 2 mexicanos, el director y el fotógrafo, y es una dupla increíble. La verdad es que se ve muy bien hecha la película, la serie. Es una serie como de eso, 10 capítulos, 12 capítulos, y efectivamente es una misión de terrícolas que mandan a Marte a colonizarlo, y bueno, pues ya las aventuras de ellos tratando de colonizar Marte. La técnica, o sea, tanto el lenguaje cinematográfico como la fotografía, a mí me parecen bien interesante. Y creo que vale mucho la pena verla. A lo mejor que vean un capítulo, 2, pensando en que la dirección se la dieron. El director se llama Everardo Gout y la fotografía es de Damián. No me acuerdo cómo se pedía el fotógrafo. Damián, pero es mexicano también. Vanessa dice Snow Pacer. ¿Esa cuál es? Es una de Bong Joon-ho, de que están como en un tren, todos viven en un tren y es como medio apocalíptico la cosa. De esa hay serie y Ah, ya sé película. cuál es, sí. No la he visto, pero sí me han hablado de ella. Tron es así que es una gran película de ciencia ficción. Ahí ¿Avatar? está. Avatar es ciencia ficción también. Jurassic Park sería ciencia ficción. Sí, también ciencia ficción, efectivamente. Pero a ver, por ejemplo, de aquí de esta lista que ponen acá de ciencia ficción, ¿por qué entonces El Señor de los Anillos no es ciencia ficción? Pues yo no le veo la ciencia por ningún lado, ¿ustedes? O sea, yo en realidad no veo que hagan uso de la ciencia para poder narrar la trilogía, por cierto, trilogía. ¿En cuál? En El Señor de los Anillos. O sea, películas de ciencia ficción reales, yo pienso que el maestro del que habíamos hablado es Christopher Nolan. ¿Ya vieron Tenet? No, me estoy guardando para verla en el cine. Tienen que ver Tenet. Y si ya vieron Interestelar, por ejemplo, eso es ciencia ficción. Realmente una ciencia ficción muy avanzada, ¿no? Hay una anécdota que dice que en 1900, por ahí, en los años 60, como saben, estaba la Guerra Fría, todo lo que da. Estaban tratando de competir por quién iba a llegar a la Luna. Como saben, el primer pues, alunizaje fue por parte de los Estados Unidos, ¿no? Pero se supone, no sé si sepan el chisme, pero se supone que para muchos, sí, Kubrick sería ciencia ficción, efectivamente, 2001, y muchos dicen que contrataron a Stanley Kubrick para hacer el montaje de cómo llegaba el hombre a la Luna. Y hay muchas teorías, ¿no?, de conspiración con respecto a este suceso. Hay un documental muy divertido en Netflix, bueno, divertido e interesante, en el que plantean, porque están haciendo todos los cómo y por qué supuestamente el hombre no llegó a la Luna, y están las botas de Neil Armstrong, ¿no?, el primer astronauta que pisa la Luna, y entonces están las huellas de él puestas así en la Luna, en una fotografía tremenda de que es la primera huella en la Luna, pero el dibujo de la bota es completamente diferente a la bota que tienen en el museo, ¿no?
O sea, no coincide, pero ni tantito. La del robot es como lisa y daba la explicación de por qué tenía que ser lisa, ¿no? De por qué no tenía que tener dibujo. Entonces había una falla ahí, supuestamente, ¿no? La otra es la clásica bandera de Estados Unidos ondeando, y dice, pues, ¿por qué bandeaba la bandera? Pues si no hay gravedad, no hay viento, no hay nada en la luna, la bandera tenía que estar completamente estática, tiesa, porque no hay absolutamente nada que la mueva. Aparte, supuestamente, la velocidad de los cuadros y cómo estaban filmados los astronautas no coincidía con la velocidad de la cámara en otras tomas. Una serie de cosas muy interesantes. Pero bueno, el tema está que se supone que Stanley Kubrick, por ser el maestro de la ciencia ficción en ese momento, había sido contratado por el gobierno de Estados Unidos para dirigir en un proyecto ultra secreto esa misión que el Apolo 11 supuestamente había concretado en el espacio exterior. Bueno, y además tenemos anexo dos datos. Stanley Kubrick estaba filmando justamente Odisea del Espacio 2001, cuando del otro lado, o sea, digamos que representando al mundo Stanley Kubrick representando a este lado del mundo capitalista, y en Rusia, en la zona socialista, había otro gran cineasta filmando también su propia versión de viajes espaciales, muy a su estilo. Y este otro director increíble era Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky estaba filmando en ese momento Solaris, su obra maestra de ciencia ficción. Y es muy interesante darse cuenta cómo a través del cine y de los cineastas podemos llegar a ver pues una muestra de lo que está sucediendo en ese momento en el cine de los diferentes países, ¿no? Desde el lado socialista, desde el lado capitalista, Stanley Kubrick versus Andrei Tarkovsky, Estados Unidos contra Rusia, contra China. Muy curioso y muy interesante ver el cine como representación de, en este caso, la Guerra Fría. Pues a mí me gusta mucho la ciencia ficción, y yo creo que de las últimas películas que yo he visto que así que me llamaron mucho y me atrajeron, me quedo pensando mucho en Interestelar, por ejemplo. Vi otra película que me causó muchísima ansiedad, una francesa que se llama Oxígeno, está en Netflix también, esa la vi hace como una semana o dos, y es una película que es algo así como lo que decía Sandy, pero no, es una persona que despierta en una cápsula y se da cuenta de que está en un viaje hacia otro planeta, ¿no? Pero no recuerda bien qué es lo que está pasando y tiene que salir de la cápsula y no recuerda hacerlo. Lo más interesante de la película es que el 80% de la peli, lo único que vemos es ella adentro de la cápsula. Y no se hace aburrida, al contrario, a mí se me hace como, si alguien tiene claustrofobia, sería una película muy interesante de vencer. Hay muchos ejercicios de ciencia ficción y creo que hay... ¿alguien ha visto alguna película de ciencia ficción mexicana? ¿Elisa? Sí, de hecho, justamente la vi porque la pusieron en la universidad bueno, o sea, antes de la pandemia. Pero se me olvidó cómo se llama, creo que se llama como Celic o algo así. Aparte, la editó o sea, uno de nuestros profesores, Miguel Lavandeira. Y sí, o sea, me acuerdo que pues la vendían así como algo muy innovador, porque pues es una película de ciencia ficción mexicana. Estaba rara, pero, o sea, algo que está muy cool es que la habían grabado en el observatorio. Y eso está súper cool. Pero no me acuerdo cómo se llama. Tiene el nombre lo voy a buscar. Tiene el nombre de una galaxia, si no me equivoco. Sí, una estrella, creo. Ahorita una estrella, exactamente. ¿Patricio? Yo recuerdo que hay una que no sé, la verdad, ahorita con los ejemplos que nos han mostrado de ciencia ficción, ya la verdad ya no sé si se considera ciencia ficción o no, pero que hay una que está en Netflix, y de hecho esa ahí en la plataforma de Netflix estaba clasificada como ciencia ficción, que se llamaba El Incidente, de Isaac Svan. Ok. Que se afigura un poco como a la dimensión desconocida. Ok. ¿Alguien ha visto El Incidente de Isaac Svan? ¿No? Ok. Bueno, creo que va a ser un buen ejercicio para verlo el día de hoy. Efectivamente, algo tiene Latinoamérica, que no sé por qué, pero no nos animamos a hacer ciencia ficción. Probablemente porque es muy caro, ¿no? O sea, hacer una versión de una nave espacial, pues obviamente no es cualquier cosa.
Y creo que sería como un poco arriesgado, si no tienes un buen director de arte, una buena edición de fotografía, hacer cine de ciencia ficción en América Latina. Pero la verdad es que a mí, por ejemplo, como director, a mí me encantaría hacer algo así de ciencia ficción, ¿eh? Y por eso también consumo tanta ciencia ficción, tratando de buscar un poco de inspiración y tratando de encontrar historias que sean verosímiles para poder filmarse y que no sean una reverenda locura, ¿no? O sea, como hay varias cosas gringas que tenemos ahí que realmente son como una locura. Ahorita como está tanto de moda el cine, de que vamos a explorar Marte y sí, vámonos todos como para allá y sí, no importa nada. Pero hay tantas cosas que se han dicho con respecto al tema que yo ya no me creo nada, ¿no? Entonces a mí me cuesta mucho trabajo ver cine de ciencia ficción que realmente no sea ciencia ficción, sino más bien sea como un engaño generalizado, ¿no? Pero creo que hay buen cine de ciencia ficción en general, sobre todo, pues he visto cine europeo de ciencia ficción, cine estadounidense, por supuesto, que les encanta. Hay buenas películas que se pueden ver, como Odisea, ¿no? El espacio de Stanley Kubrick, Solaris de Andrei Tarkovsky, son grandes ejemplos de películas de ciencia ficción. Si quieren algo más moderno, sin duda Christopher Nolan, ¿no? Con Tenet y con Interestelar. Bueno, hay varios ejemplos por ahí. Continuamos con Thriller. ¿Quién quiere leer? Veo una manita alzada. ¿Quién es, Patricio? Sí, déjeme bajarla. ¿Quién quiere leer Thriller? Yo lo leo. Adelante. Thriller negro. Contiene elementos policiales y la trama gira en torno a una temática criminal. Corte policial, de espionaje y detectivesco. Genera un clima de suspenso y misterio. La trama se asienta en una intriga que no se resuelve hasta el final. La narración es progresiva, la acción continúa y se va enriqueciendo sin saltos ni retrocesos. Representa elementos como la corrupción, crimen, intriga, investigación, etc. Personajes de la mafia, gángsters, ladrones, asesinos, héroes fuera de la ley, espías, etc. Contravalores como el racismo, violencia, homofobia, crimen, etc. Provoca identificación intensa y emotiva basada en sentimientos de ira, esperanza, miedo, tristeza, etc. El suspenso genera duda en el espectador, pues la intriga está intencionalmente construida. Ejemplos: Seven, Los Intocables de Elliot Ness, James Bond 007, Heat, LA Confidential, Pulp Fiction, El silencio de los corderos, Crimen perfecto, El caso Bourne, Ocean's 11. Ok, bien. ¿Qué opinan de del thriller negro? Bueno, ¿el thriller o cine negro? Ocean's 11 es un thriller. Yo le pongo más como cine de acción, creo, no sé. Sí. ¿No? Como que no le veo mucho caso. Pero, por ejemplo, una que sí obedece con todo esto que está planteando es Seven, que seguramente la han de haber visto, con Brad Pitt y... ¿Cómo se llama el otro actor? Morgan Freeman. Morgan Freeman, gracias. Efectivamente, eso cumple completamente con el requisito del cine negro, ¿no? Esa película, bueno, me parece que es una locura y que tiene una manufactura muy, muy interesante. La dirección de fotografía es de Darius Khondji. Se recuerdan de haber visto Seven, que está filmada en una ciudad súper como oscura, todo el tiempo está lloviendo, los personajes salen con gabardín y con sombrero, aunque realmente ya eso no se usaba en ese momento. Sin embargo, te la crees, y dices, bueno, sí, o sea, te va metiendo en el universo acá como de cine negro, incluso la dirección de arte, ¿no? Buscando al asesino con de los 7 pecados capitales. Hay una anécdota muy, muy interesante de técnica, ¿no? Para los que les gusta la fotografía, que dice que pues había que filmar la ciudad pues, con esa sensación de lluvia constante, y había salido el sol y tenían que hacer una persecución en la calle, y entonces Darius Khondji, el fotógrafo, mandó a traer 4 helicópteros para poner entre ellos una lona negra, bajar la densidad del cielo y entonces poder iluminar y hacer como que estuviese nublado.
eso más humedecer el suelo, humedecer los coches, humedecer los edificios, lograba hacer que el contraste de la película aumentara y entonces hacer parecer en los cuadros, incluso más abiertos, que estaba el día denso y que estaba lluvioso. Es una anécdota siempre que tomamos a broma porque cuando tienes que fotografiar algo y no tienes 4 helicópteros, te ves forzado a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Como cerrar el cuadro o esperar otro momento para poder hacer la escena. Pero eso es una película que creo que obedece. ¿Alguna película que hayan visto que piensen que es cine negro o thriller? Profesor, pero... Ah, perdón, Rodrigo. No, por favor, Rodrigo, por favor. No, yo le iba a preguntar si Pulp Fiction no es thriller, ¿o sí? De hecho, la vez pasada hasta usted dijo que era comedia negra y... Pulp Fiction, no recuerdo haber hecho eso, pero Pulp Fiction yo creo que sería más... Bueno, sí tendría que ser como con más de comedia negra, yo creo. Sí, ¿por qué? Porque el thriller es un poquito más... ¿Pero qué tiene que ver Pulp Fiction con Seven? No, ahorita que lo que decía hay thriller, está de ejemplo Pulp Fiction. Ah, acá. No, pues eso es... Esta lista de acá, pues yo creo que es muy debatible, ¿no? O sea, Pulp Fiction, yo no la pondría tanto acá, porque es como, por ejemplo, el caso Bourne, me imagino que se está refiriendo a la dinastía Bourne, ¿no? La que actuaba este chico, un rubio. Matt Damon. Matt Damon, sí, que salía conduciendo durante toda la película en Mini Cooper. Y eso era todo el atractivo de la peli, y él manejando Mini Cooper por todo Londres y destruyéndolo todo, ¿no? Pero, o sea, por eso queremos hacer nuestra propia lista, Elliot. O sea, ¿qué películas hemos visto que pensamos que son cine negro, cine thriller? ¿Ibas a dar un ejemplo, no, Patricio? De cine negro, no, solo tenía el de ciencia ficción. Ah, ok. Bueno, ¿cuál era de ciencia ficción? ¿Qué ibas a decir? Un poco El todo. que era el que me comentaba del incidente, que no estoy seguro si sería considerado ciencia ficción, ¿no? ¿El de cuál? El incidente de Isaac Svan. Ah, ok. Bueno, vamos ahorita, ahora que la veamos, me van a contestar ustedes qué es. ¿Y thriller, entonces? ¿Cristian? No sé si estaba en la lista, ya no puse atención a la lista, pero La Isla Siniestra, ¿es thriller? La Isla Siniestra. Sí, es de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo. Es una que hay como, no me acuerdo si es una cárcel o un manicomio en la isla. Ajá. Híjole, sí la vi hace mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que sí, tal vez. Sí. ¿Alguna otra película de cine negro? Probablemente es el cine negro más puro, estaba en los años 50, 60, más o menos. Cine blanco y negro, ¿saben? Así como... ¿se acuerdan? Sí, pues bueno, Elliot Ness hay una película muy divertida que se llama ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No sé si la llegaron a ver, que tiene como elementos del cine negro caricaturizado, ¿no? Pero la clásica vedette que es interpretada como por una femme fatale, ¿no? Que es la clásica femme fatale, que es la mala, que en realidad todo el mundo quiere con ella, pero en realidad ella es la que controla todo el tema. El investigador, super loser, que de momento lo contratan para ir en busca de una persona, pero esa persona se está escondiendo, pero él no tiene ni un peso, está todo quebrado y aparte es alcohólico, y se va armando la trama mientras él va buscando las pistas, ¿no? De dónde está el asesino. Ese tipo de cine es el clásico cine negro, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, ¿eh? Como les decía, o sea, incluso está por países, o sea, puede encontrar cine negro por país. Hay cine negro mexicano muy famoso, cine oriental muy famoso, cine estadounidense muy famoso de cine negro. Hay varios exponentes, pero cine negro moderno, o sea, como los ejemplos que nos están poniendo, así como por ejemplo Seven, los James Bond, yo creo que también podría obedecer, no sé qué opinen ustedes, ¿les parece que podría o no podría ser cine negro?
Pues sí, ¿no? Pero le tiraría un poquito más a acción o algo así. Uncut Gems es thriller también. O bueno, ¿Cuál? cine negro. Uncut Gems, Mm, la tal de vez, Adam Sandler. no la he visto. Pero ¿saben cuál me parece que es, o sea, que obedece al tema del cine negro? Muy curiosamente y con muchísimo, como rehousing, sería Blade Runner. O sea, Blade Runner, que es este chico que está, o sea, que pertenece aquí como a, está como investigando y que tiene, o sea, cómo está dado todo el avance de la película, a mí me parece que tiene que ver mucho con el cine negro. Sobre todo la primera. La segunda no estoy tan seguro. Pero la primera me recuerda mucho pues al cine negro tal cual. Yo tengo una, la de El hombre que nunca estuvo ahí. Una, Exacto, sí. exacto, esa sí obedece completamente al cine negro. Y no he visto, fíjense, el cine negro, o sea, bueno, digno de verse en Netflix. No sé, no sé cuál sería una de ellas. No sé si cuente, pero bueno, al menos en la fotografía lo tiene muchísimo, que es la de Mank. Ah, claro, Mank. Tampoco la he visto, la verdad no me llama la atención. Pero podría ser que la estructura sea en cine negro. Sería cuestión de verla. Eh, Utiliza muchos flashbacks, o sea, es la historia del escritor que escribió el guión de Ciudadano Kane. Ok. Y tiene muchos elementos. Está estructurada como Ciudadano Kane, tengo entendido. De Orson Welles. Ajá. ¿Pero el guionista la escribió? ¿Eh? ¿O quién la escribió, dices? O sea, es la historia del que escribió el guión de Ciudadano Kane. Ok, ok, ok. De El Mank. Mankowitz, algo así se llama. Habría que verla. Y aquí está la respuesta a la pregunta de Elisa. Bueno, al comentario. Se llama Signos, ¿no? La película esta. Se supone que hay vida ahí en esa estrella, ¿no? Entonces están partiendo de que hay vida ahí en Signos. Estamos regresando, perdón, a hablar de la película mexicana de ciencia ficción que se estrenó hace 2 años, que editó un maestro de la Universidad de la Comunicación. Yo la También vi, Chinatown. Chinatown, claro, Chinatown es una de las películas más importantes. Vértigo, no sé, ¿eh? Vértigo me imagino que la de Hitchcock, la que están preguntando, Cristian. Sí, justo esa. Esa no sé, ¿eh? O sea, podría ser, sí, podría ser thriller, sí, thriller, perdón. Puede ser thriller como psicológico, Vértigo, probablemente. Extraños en un tren. Ojalá hubiera una plataforma donde pudiéramos ver esas películas, ¿eh? ¿En cuál? Ah, es cierto. Es Pirate, ¿no? Bueno, es como. A ver si pueden poner un enlace de algo de Hitchcock acá para que por si alguien quiere verlo después, ¿no? Vamos a terminar con la última lectura, que es el cine épico. Sí que leer. Ya de dazo de plano, ¿eh? Yo lo leo. Ok. Gracias, Ana. Épico. Épico. Tramas basadas en la historia y sus personajes, pero con una visión propia del creador. Se impone la perspectiva del director a la fidelidad de la historia. Cuenta la vida de un personaje singular o heroico, o una leyenda o unos acontecimientos sociopolíticos. Puede adoptar elementos singulares de otros géneros. Recrea ambientes, costumbres, personajes, etc. Reconstruye épocas. Base literaria en manuales de historia y novela histórica. La falta de fidelidad permite idealizar el pasado. Produce cine espectáculo. Las más rigurosas con la historia transmiten cómo pensaba la gente de otras generaciones. Presenta personajes fuertes y duros, pero vulnerables, que han de estar en constante lucha con el mundo, sus iguales y la naturaleza. Se mueve entre la leyenda y la historia real. El ritmo es de contracción-tensión, alternada con relajación, lucha-calma. Perdón. Ejemplos. Espartaco, La lista de Schindler, Lawrence de Arabia, Yo Claudio, Braveheart, Apocalipto, Tierra de Faraones, El Cid, Gladiador. Ok. Muy bien, gracias. ¿Qué opinan? Cine épico,
Y que parecía que antes se hacía más, ¿no? Según esta lista, cosa que parece que el cine épico estaba como muy anclado al cine scope, como Ben-Hur y esto. ¿Se acuerdan de alguna película de este género épico que hayan visto recientemente? ¿La del Great Gatsby sería épico? ¿O ¿Cuál? la del Great Gatsby? No creo, ¿eh? ¿No? Sería más como dices la de... Ah, no, sí, tiene razón. Sí podría ser, aunque no en toda la estructura, pero sí en manufactura, siento que está tratando de hacerlo, ¿eh? El Gran Gatsby. Y la estructura, la forma en cómo está narrada, la forma en cómo está resuelta, pues sí, en su parte técnica podría ser. Sí, creo que se podría debatir sobre ella, no sé. Narnia. Narnia, por ejemplo, efectivamente, Narnia. ¿Qué otra? El Señor de los Anillos, por lo menos la última. El Señor de los Anillos, claro. Y el Hobbit, ¿no? Y ¿qué otra hay de esa saga? Hobbit y... Iban a hacer otra pena, ¿no? Pues creo que en general las películas religiosas de las de antes, tipo Ben-Hur, la de Moisés, que tiene otro nombre, pero Ujú, exacto. Sí, o no, donde está Espartaco, donde está Ben-Hur, donde está Quo Vadis, donde está la Gran Cleopatra, donde está Julio César, donde está, o sea, todo ese tipo de cine es como de cine épico, ¿no? O sea, y ya más recientemente, yo estoy como un poco pensando que mucho de lo que quiere hacer Hollywood con sus propuestas de cine de cómics es algo como que tenga que ver con el cine épico, ¿saben? Grandilocuente. O sea, como atemporal, como que clásico. Ah, sí, estamos en el 2022 y por aquí anda Batman y por aquí anda Superman, ¿no? O sea, no está planteando que sea un futuro distópico, sino que está planteando un futuro tal cual, ¿no? Y porque eso lo hace más real. Y meter la figura de un superhéroe que se lanza es un poco como el Espartaco que había que luchaba contra tigres y contra el emperador. Y aquí tenemos a un Batman o un Superman o un Spider-Man. Y tratando de molar un poco la estructura de ese cine. Por supuesto que metiéndole grandes dosis de acción y muchos millones de dólares, ¿no? Pero sí, tal cual, tramas como mucho más épicas, pues sí pienso mucho en eso, en El Señor de los Anillos, Narnia, que también es un gran ejemplo. Estoy seguro que se nos olvidan algunas otras, que han salido. El último samurái, ese de Tom Cruise. El último Samurái. Hay una de Kenny Reeves que se llama 47 Ronin. 43 Ronin. Ronin 43, Ronin 47. Creo que es 47. Ok, Ronin 47, que son los 47 caballeros samuráis que se quedan sin jefe, que se llama Ronin. Esa es una película, pues sí, como con carácter épico, ¿no? El Príncipe de Persia. El Príncipe de Persia. Tenemos también Akira Kurosawa Dreams, ¿no? Que es una gran película. También muchas de las películas de Hong Kong, pero las donde tratan, es que no me sé el nombre de ninguna, pero es muy común ver a gente volar, lanzando patadas y cosas así. ¿Cómo se llama? Es que son varias, o sea, es como un género específico de Hong Kong. Aquí dicen La Momia, Los Miserables. La Momia creo que es más comedia, ¿no? ¿Es la que sale un chico que ha hecho mucha comedia o me estoy confundiendo? No, la momia es una donde van como a Egipto y pues aparece una momia, pero creo que no, porque toma más como como que en tiempos actuales y no, entonces creo que no. Ok, Los Miserables, una adaptación, ¿no? Los Miserables de Víctor Hugo, me imagino. Bueno, esa sería drama. Yo creo que ese sería drama, pues sí, drama medio épico probablemente, pero pues drama, ¿no? ¿Alguna otra?
Bueno, Los Miserables también, bueno, supongo de la película también traer musical, ¿no? Musical, claro, tienes razón. Voy a leerles esto rápido para que nos vayamos a un receso y luego a ver la peli. A ver. Justamente hablando sobre subgéneros, que prestan mucha atención a lo que dice acá. Dice, subgéneros o géneros híbridos. Existen muchas más categorías de las películas que no dejan de ser la integración de distintos géneros entre sí, convirtiéndose en subgéneros. Por ejemplo, de todos es sabido el gran componente de comedia que tienen los musicales, o de drama en los thrillers, o de fantástico en las películas de ciencia ficción. En esta línea, Romaguera, es un apellido, me imagino, habla de cine híbrido citando el cine literario, filosófico, de aventuras, colosalista, catastrofista, erótico, etc. Por otra parte, la especialización dentro de cada género da lugares a diversos subgéneros que únicamente se diferencian entre sí dentro de ese grupo o categoría por matices temáticos tales como el cine cómico puro, cómico romántico, cómico aventuresco o cine dramático puro, dramático sentimental, negro, apasionado de tragedia, o en el cine terror se habla de terror psicológico, de zombies, gore. Asimismo, en el thriller tenemos el policial, judicial, negro, etc. Por todo ello es habitual ver clasificaciones de películas en las más diversas categorías, aparte de las más conocidas, tal como cine político, cine propagandístico, cine experimental, cine surrealista, cine de culto, melodrama, cine de clase B, cine adolescente, cine cristiano, de autor, de artes marciales, etc. Aquí nos está dando una gran lista de subgéneros. ¿Alguno de estos tienen duda? Creo que son muy específicos, pero ¿alguno de estos tienen duda de qué podría ser? Lo hemos platicado, bueno, aquí dice, por ejemplo, cómico romántico, ¿no? Que eso creo que es muy socorrido en Hollywood. Cómico aventuresco, también que es muy socorrido. Cine dramático puro, La Lágrima. Dramático sentimental, ¿no? Por ahí una película de un perrito muy famosa, no me acuerdo cómo se llama, que es un dramononón, el perrito se muere al final. Creo que es con Richard Gere, o con... Ándale, dramononón. Bueno, lo terror psicológico, zombies, gore. Esto del thriller está interesante, policial y judicial, ¿no? Que hay muchas series ahorita que, CSI, Miami, CSI, Nueva York, ¿no? CSI, Unidad de Delitos Especiales, bla, 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 ya las hacen así que en serie, tal cual, ¿no? Cine político, ¿algún ejemplo de cine político? Ya lo dijimos, de hecho. La ley de Herodes, Exacto. la dictadura perfecta. Exactamente. Cine propagandístico. Aquí hay muchísimo, ¿eh? Y les voy a decir un par que se van a atacar, pero... Cine de Hollywood propagandístico. ¿Pero sin gloria? Pues, ¿Bastardo sin gloria podría ser? ¿Qué otro? Salvando al soldado Ryan. Exacto, podría ser una. Hasta el último hombre. Básicamente cualquier película bélica, casi. Sí, mucho tal cual, esa es propagandística. Algunas no, ¿eh? Por ejemplo, la de la línea roja me parece que no, pero pues esta es Malik. Pero ¿qué les parecería si pensamos en el Capitán América como cine propagandístico? Lo es. Completamente de acuerdo. Sí. De hecho, creo que en general las últimas películas de héroes son cine propagandístico. Totalmente. La primera del Capitán, pero yo creo que ya las otras no. Pues siempre sale, bueno, es que, a ver, el Capitán América, que es yo desde que conocí la historia a profundidad, ya un poco más grande, a mí me gustaba mucho de pequeño, tengo que confesarlo, pero ya cuando entendía hacia más en la adolescencia, como que no me caía muy bien, o sea, el tipo es el clásico rubio que entra al ejército, es el debilucho, al que bulean todos, de momento lo meten en una máquina para salvarle la vida y sale ya todo acá, con los músculos así, ¿no? Bueno. Pero aparte, el uniforme es la bandera de Estados Unidos, ¿no? Y lucha, o sea, su primer lucha a muerte fue contra los nazis, fue contra Hitler, ¿no? Y de ahí ya no se tuvieron que empezar a buscar más enemigos, porque se acabó el pleito con Alemania, y se acabó la Segunda Guerra Mundial, y ya no tuvieron contra quién enfrentar al Capitán América.
pero es un cine propagandístico muy, muy, muy fuerte. O sea, y yo me acuerdo también de algunas escenas de Spider-Man en donde sale defendiendo con la bandera de Estados Unidos atrás también. O sea, escenas completamente propagandísticas pues para y hacia ellos, ¿no? El cine si lo podemos analizar, el cine de Hollywood tiene una gran carga propagandística, siempre, ¿no? Por ejemplo, hay una de Will Smith, ¿no? El 4 de julio, que el mismo día que es su independencia, el mismo día vencen a los zombies, digo, a los aliens, ¿no? Que vienen a conquistarnos, ¿no? Entonces, por ahí vi un meme muy gracioso que es un mapa mundi, así, ¿no? Y solamente, o sea, un globo terráqueo y solamente Estados Unidos, ¿no? Y arriba dice, así es como los aliens ven el planeta Tierra, ¿no? O sea, como si no existiera nada más más que Estados Unidos, porque solamente los invaden ellos, ¿no? Y siempre que tienen que representar otro país, está en ruinas, o sea, poco a poco más vivimos en chocitas todos, o que no somos de Estados Unidos. Es horrible. Así, sí, o sea, está concentrado, ¿no? O sea, si el mundo se acaba, tiene que empezar en Nueva York, o en Los Ángeles, o en San Francisco, ¿no? Si hay algún tipo de invasión alienígena, tiene que ser en Nueva York, en Los Ángeles, o en Estados Unidos, ¿no? Ah, sí, de paso se pueden ir también a otros países, no hay problema, pero tiene que empezar por acá, protagonismo. En general, o sea, el cine propagandístico de Estados Unidos es muy particular. Pero también existe propagandístico ¿cómo se llama? En la India, por ejemplo, con Bollywood, también tiene mucho cine propagandístico. China tiene una cantidad de cine propagandístico que ni se diga. Rusia tuvo una gran cantidad de cine propagandístico también. O sea, digamos, El acorazado Potemkin. por ejemplo, el acorazado, por ejemplo, es que hay muchas. La verdad no me sé los nombres, pero podríamos hacer una lista de varias películas propagandísticas en ese sentido, sobre todo con el tema de la guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, también Alemania tuvo su cine propagandístico muy, muy, muy fuerte, ¿no? Documental sobre todo, y Rusia también, cine documental propagandístico muy fuerte. En general es como, sí, creo que una vertiente muy interesante. Bueno, vamos a tomar un receso de 10 minutos e iniciamos con nuestro visionado, ¿va? Empezamos puntuales 12:30. Entonces voy a buscar el link a ver si lo encuentro para que no tengan que buscarlo y se los voy a poner por acá. Vaya, si alguien quiere ver algo de lo que pusieron por acá, creo que hay cosas muy interesantes, ¿eh? Como vi extraños en un tren, aquí está ya el enlace, y estaba el otro de Marble Hornets. ¿Es la película completa, Jesús Antonio? Es una serie y no me acordaba que estuviera tan larga. Son 93 capítulos, pero son cortitos, como de 10 minutos y así. Ok, bueno, pues si igual alguien tiene ganas y quiere hacerlo. Y aquí está otra que Eduardo Peralta pusiste Vimeo, pero ¿qué es? Es el documental que le digo de la bandera. Son varios cortos, chiquitos. Ok, sí, igual vale la pena verlo. Bueno, entonces, receso, no cierro la clase, el salón, nos vemos aquí en un momento, ¿ok? 12:30 dijo, ¿verdad? 12, ajá, sí, o sea, 10 minutos. Va, va.